Economía y los impuestos en Argentina. La cuestión de los impuestos distorsivos en Argentina. Los impuestos distorsivos han tomado tanto protagonismo que recaudan la mitad de la presión impositiva nacional y provincial. Por eso, Argentina se ha convertido en el reino de la informalidad. La teoría económica señala que los impuestos no deben distorsionar las decisiones de las personas en cuanto a trabajar, invertir y producir. En este sentido, los impuestos no deberían aplicarse antes o durante el proceso productivo para que éste sea hecho de la manera más eficiente posible desde el punto de la asignación de factores productivos. De esta manera, se tiende a la maximización de la producción. De aquí entonces que los impuestos recomendados son al valor agregado, IVA, que se aplica cuando el proceso productivo de cada eslabón de la cadena termina y se ejecuta la venta, a los ingresos, en Argentina se conoce como ganancias, que también se ejecuta cuando termina el proceso productivo, y a la propiedad, en Argentina son bienes personales e inmobiliario y automotor. Estos son los impuestos preponderantes en los países desarrollados con sistemas productivos que funcionan con alta eficiencia. En Argentina, la cuestión es bastante diferente. Porque de manera superpuesta se aplican impuestos que distorsionan las decisiones en el proceso productivo. El Estado Nacional aplica impuestos al empleo, cargas sociales, a las transacciones financieras, impuesto al cheque, al comercio exterior, aranceles a las importaciones y derechos de exportación, a la energía y otros productos, impuestos internos. Los estados provinciales, por su parte, aplican el impuesto a los contratos, sellos, y un impuesto a las ventas superpuesto con el IVA. Los municipios, por su parte, aplican tasas de comercio e industria que originalmente eran de monto fijo pero devinieron en porcentajes de las ventas. Toda esta parafernalia de impuestos distorsiona las decisiones económicas. Por eso se les llama impuestos distorsivos. Las cargas sociales inducen a los empleadores a huir de las relaciones asalariadas registradas. El impuesto al cheque induce a los comerciantes y productores al pago en efectivo. Los aranceles encarecen los insumos importados y los derechos desalientan las exportaciones. Tener tres impuestos a las ventas, naturalmente, alienta la informalidad en las ventas. Impuesto al cheque más impuesto a los sellos encarece el crédito para el productor tanto cuando abre una cuenta corriente bancaria para capital de trabajo como cuando vende con tarjeta de crédito. Los impuestos distorsivos han tomado tanto protagonismo que recaudan la mitad de la presión impositiva nacional y provincial. Por esto, la Argentina se ha convertido en el reino de la informalidad. Se estima que cerca de la mitad de las ventas se hacen en negro. Las relaciones comerciales entre proveedores y comerciantes se hacen de palabra. Sacar una tarjeta de débito para hacer un pago en un comercio chico o mediano es como una afrenta, y si la tarjeta es de crédito es como sacar una pistola. La mitad de las relaciones laborales son también en negro. Hasta el Estado contrata con el monotributo para eludir las cargas sociales que él mismo impone a los privados. En una economía donde la informalidad es la regla, el estancamiento económico es su corolario. Esto se explica porque las inversiones productivas importantes, aquellas que traen la modernidad y la alta productividad, son por definición en blanco. Así es como los impuestos distorsivos se convirtieron en el freno al crecimiento económico. Así entonces, promover el crecimiento económico exige reducir los impuestos distorsivos. Pero como estos impuestos los aplican tanto el Estado nacional como los estados provinciales y municipales, se necesita lograr un consenso fiscal para reducirlos. Y como recaudan la mitad de la presión tributaria, requieren un gradualismo en su reducción. Por este motivo, en el año 2017 se firmó el consenso fiscal con la idea de reducir los impuestos distorsivos gradualmente con un calendario de reducciones. El supuesto subyacente en el calendario era que la economía crecería y así los estados provinciales podían ir compensando la reducción de sus impuestos distorsivos, especialmente ingresos brutos, que es su principal fuente de financiamiento propio. El esquema fracasó porque era inconsistente. Si los impuestos distorsivos son los que impiden crecer,
Partir del supuesto que la economía crecerá para bajar los impuestos distorsivos es ilógico. No es la primera vez que los economistas colocan el carro delante del caballo a la hora de hacer supuestos. Así es como el Estado Nacional y los estados provinciales llegaron a otro consenso, de tener las reducciones de ingresos brutos comprometidas en el Consenso 2017. En rigor, la provincia que quiera hacerlo puede reducir sus propios impuestos en lo que quiera. Lo que cambió respecto al 2017 es que no está obligada por compromiso a hacerlo. Salir de la trampa de los impuestos distorsivos para generar crecimiento económico y una cultura de la formalidad es un desafío difícil de encarar, aunque no imposible. La salida podría ser haciendo que el IVA absorba ingresos brutos y tasas de comercio e industria con una alícuota mayor. Esto no es aumento de la presión impositiva sino la explicitación de la actual presión, solo que se recaudaría con un solo impuesto no distorsivo. A los distorsivos nacionales habría que tender a hacerlos parte de pago de ganancias para que queden absorbidos por el otro impuesto no distorsivo. En todo caso, hasta que no se reduzca sensiblemente el peso de los impuestos distorsivos en Argentina hay que olvidarse de volver a crecer. Solo queda resignarse a la decadencia. Impactante cifra, revelan cuánto pesan los impuestos en la tarifa de gas. El porcentaje lo dio a conocer la Asociación de Distribuidores de Gas, Adigas, en el marco de las inminentes subas que podría tener el gas para los meses más fríos del año. La alarmante situación del sector. Los problemas por las que transita el sector no son fáciles de solucionar, ni en el frente interno ni en el externo. El factor de mayor impacto se produjo debido a la crisis energética global desatada desde mediados del año pasado por el pico de la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia. Semanas atrás el gobierno implementó una suba del gas sin segmentación específica. La medida constó en un incremento de 20% para hogares y 15% para las pymes, sin baja de los subsidios, lo que tendría como único objetivo incrementar los ingresos para las empresas reguladas del sector. Desde la Asociación de Distribuidores de Gas, Adigas, publicaron su primer informe de sostenibilidad referido a marzo de 2022, en el que aclara la conformación de las boletas de gas, adelantándose a los efectos que pueden tener los aumentos de tarifas que se efectuarán a lo largo del año. ¿Cómo se componen las tarifas? La entidad presidida por Rubén Vázquez detalló que el 24% del valor total de la factura es lo que corresponde al cargo por distribución, mientras que una porción similar responde a impuestos. Del 100%, el 41% corresponde a los productores de la energía y el 11% para las compañías que transportan el fluido. La asociación dijo que saldrían a la cancha para justificar en el debate público la necesidad de los aumentos para la sostenibilidad del sector. La publicación se hizo a días del comienzo del otoño y la llegada de las temperaturas más bajas, meses en los que la demanda de gas aumenta considerablemente. Adigas está integrada por Metrogas, Camuzzi, Ecogas, Gasnor, Naturgy, Litoral Gas y Gasnea. En total, estas compañías abastecen a más de 9 millones de usuarios con gas natural por redes. En el informe precisaron que desde que en 1993 ingresaron al negocio acumulan una inversión de $3.510 millones. La distribución de gas natural por redes se ha desarrollado y se sigue desarrollando en un contexto adverso en el país, pero a pesar de las limitaciones contribuimos decididamente al desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de millones de personas a lo largo y a lo ancho del país, a través de la prestación de un servicio público esencial que aporta la energía limpia necesaria para el crecimiento económico, la integración social y la generación de empleo de calidad, afirmó el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas, Adigas, Rubén Vázquez. Que este primer reporte corresponda al periodo 2020 lo vuelve más significativo por los desafíos y complejidades excepcionales que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, enfrentamos y resolvimos con esfuerzo, responsabilidad e innovación, alcanzado la mayor transformación tecnológica de nuestra historia para beneficio de millones de usuarios, afirmó el titular de la Cámara.
La alarmante situación para los meses más fríos. La crisis energética que atraviesa Argentina es múltiple, no habría dólares para el pago de las importaciones del gasoil ni tampoco los pesos para sostener la cadena de pagos local, dado el crecimiento de los subsidios energéticos y el tope al gasto al que se compromete el gobierno en el acuerdo con el FMI. En ese sentido, el periodista de El Cronista, Santiago Spaltro, marcó que la industria se enfrenta a la posibilidad de no tener gas en el invierno, lo que detendría la recuperación de la actividad económica post-pandemia. La falta de materia prima, el gas, podría detener el abastecimiento de gas natural comprimido, GNC, en las estaciones de servicio y la escasez de abastecimiento para las usinas eléctricas podrían aparejar apagones programados. Este último escenario, indica, es muy lejano pero ya se maneja como alternativa y se trabaja para evitarlo.